Vamos a ver cartografía de especies o comunidades, análisis de riqueza y abundancia, planificación de conservación, mejorar calidad de datos de presencia, nos sirven los modelos para mejorar la resolución de los datos, análisis y predicción de invasiones biológicas, estudio de paleodistribuciones, arqueología y paleontología, impacto del cambio global, es lo que está más de moda, es lo que más se publica últimamente, criptozoología, sí, y todas las que os imaginéis, ¿vale? Todo lo que aquello para lo que creáis apropiado en los modelos de distribución. Os he dado un paper de ejemplo de cada asunto para que podáis tener una vía de comienzo. Entonces, en este paper de Brinkman, lo primero que hace, esta aplicación es de cartografía de especies o comunidades, ¿vale? Para hacer esa cartografía, se usan los principios fundamentales de los modelos de distribución, sin entrar mucho en lo que son algoritmos y evaluación y demás. Ellos eligen un método de un árbol de clasificación, ahí lo veis fatal, ¿no? Un árbol de clasificación para decidir cómo clasificar qué áreas son idóneas para una especie o para otra, y en función de eso decidir si ese área, en fin, es que la aplicación más básica, para esto se inventaron los modelos de distribución, para hacer mapas cartográficos de áreas para las que no se disponían de datos. Y al final, lo que obtienen, pues es un mapa de potencialidad para determinadas especies. No os voy a explicar más porque esto ya hoy resulta obvio. Pero sí podemos utilizar técnicas muy avanzadas para depurar esto un poquito y conseguir áreas un poquito más restringidas y más parecidas a la realidad. En el análisis de riqueza y abundancia, aquí pensando en nuestros oceanógrafos, tenemos este autor explica el flujo de trabajo que ha seguido, ¿vale? Tenemos un mapa de biotopos, tenemos una batimetría, aplicamos un GLM con los puntos de presencia y obtenemos para un montón de especies individuales mapas de presencia potencial que después combinamos en algo tan bonito como esto, ¿no? Tenemos distintos mapas, algunos son de riqueza de especies. Este tiene una aplicación directa a gestión, ¿no? Está hecho a muy alta resolución. Está hecho uniendo el conocimiento experto del territorio en la delimitación de esos biotopos con un montón de variables cuantitativas a las que no les hemos aplicado ningún sesgo, y al final obtenemos unos mapas que nos permiten tanto delimitar áreas de conservación como conocer cómo está distribuido en el territorio la riqueza de esas especies de peces en este caso. Planificación de conservación. Es difícil hacer grupos, ¿eh? Estamos viendo varias cosas que son muy parecidas. Al final hay matices discutibles que separan unas de otras. Aquí estamos viendo un estudio de nicho para ver cómo se distribuyen el panda y el panda rojo en un área de China. Y entonces tenemos un modelo de cada una de las especies por separado, tenemos datos de presencia de una, de otra, aplicamos modelos viendo las diferencias ecológicas entre ambas, y finalmente los unimos para considerar que las áreas en las que confluyen son áreas de preferencia a la hora de establecer zonas de conservación, porque ahí pueden estar las dos especies y es una zona más interesante. Aquí se aplican montones de sesgos diversos, de opiniones diversas sobre teorías de conservación, bla bla bla, ¿vale? Yo solo quiero mostraros que hay gente que lo hace. Mejorar la calidad de los datos con nuestro amigo Araujo y compañía, el del Atlas de Aves. Tenemos un Atlas de Aves paneuropeo a una resolución de 50 por 50. Y ellos querían ver si con los modelos de distribución podíamos mejorar el detalle de esos datos. Y eso tiene un sentido. Si a lo largo de todo el gradiente europeo la distribución en las celdas de 50 por 50 está relacionada con el clima, ponle, a lo mejor esa distribución a una resolución más fina sigue relacionada con el clima. Entonces ellos cogieron el atlas de aves,
fueron incrementando la resolución y fueron viendo en cada momento, en cada cambio de resolución, dónde estaban los errores que se cometían y por qué, para saber hasta qué punto tú puedes hacer ese proceso de zoom. No me acuerdo si se quedaron en 10 kilómetros o una cosa así, que está muy bien, de 50 kilómetros a 10 kilómetros, creo que eran 10, ¿no? No me acuerdo, así de memoria no me acuerdo. El caso es que es una de las aplicaciones potenciales de los modelos. Esto se hace mucho, lo de la predicción de invasiones y, no sé si lo puse, lo de la extensión de enfermedades emergentes también, ¿vale? La regresión de la malaria, el paludismo, el dengue, cómo se extiende, se están haciendo modelos de distribución y abre un área muy interesante en epidemiología. Aquí no tenemos epidemiólogos, pero hubiera sido una buena idea que, sobre todo para gente que trabaja en áreas tropicales, en planes de desarrollo y demás, empezaran a pensar en esto como una herramienta para saber cuáles son las zonas más susceptibles de infección. En este caso son zonas de invasión. Tenemos una especie, recuerdo que era europea, con sus puntos de presencia en Europa. Era europea, ¿no? Vamos a asumir que era europea. Entonces tenemos el nicho ecológico en Europa y lo trasladamos al norte de América. Y resulta que si contrastamos el nicho de la especie en Europa con el que ocupa en América, tenemos puntos de presencia de la especie fuera del nicho ecológico en el rango nativo. Tenemos un rango nativo y un rango invadido. Y las condiciones ecológicas de la especie son diferentes en el rango nativo y en el rango invadido. En verde el rango europeo y en rojo el rango yanqui. ¿Vale? Los puntos de presencia de una especie no representan todas las condiciones ecológicas en las que una especie puede vivir debido a todas esas restricciones que vimos que había en la distribución de las especies, la historia biogeográfica, las barreras dispersivas. Pues en este caso una especie que en realidad tiene potencial genotípico y fenotípico para colonizar áreas amplias, nos la llevamos nosotros a cruzar el charco y eso ha pasado mucho a lo largo de la historia. Entonces para algunas especies utilizar estos modelos predictivos tiene problemas. Si hacemos el caso a la inversa, utilizamos los datos de presencia en Estados Unidos y nos lo traemos a Europa, pues vemos que aquí tenemos áreas óptimas para la especie, según este rango. Pero sin embargo la especie aquí no está presente. Puede que haya un lag con respecto a la glaciación, ¿vale? Las glaciaciones de hace 10-12.000 años avanzaron en este sentido. La especie pudo estar en estas condiciones en ese momento, se vio empujada, se retrasa la glaciación, la especie no puede tener ese ritmo de avance sobre el territorio que perdió y tenemos aquí un área con condiciones que podrían ser óptimas que no fue o que no ha sido todavía colonizada. ¿Vale? Es bonito un caso de estudio de estas características, ¿verdad? Pues esto inspira para que uno con sus datos acabe viendo, bueno, ¿puedo hacer algo parecido? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Tengo datos para algo así? A lo mejor esto parece una porquería, no me sirve para predecir la distribución de la especie invasora, pero sí para establecer una teoría geográfica de por qué los puntos de presencia de esa especie no representan su nicho real, ¿vale? O sea, lo que parece un problema al final es una nueva cuestión. ¿Parece chulo este caso? Nosotros lo queremos hacer con plagas forestales. Ver las plagas forestales que hay actualmente en el arco mediterráneo y ver cómo el clima puede acabar empujándolas para acá. Y estamos ahí preparando un proyecto sobre el asunto para Andalucía. Estudios de paleodistribución. Lo de antes estaba relacionado marginalmente con un posible asunto de paleodistribución, pero estos son estudios concretos de paleodistribución, en los que comparamos la distribución actual de la especie con la que podemos obtener a partir de registros palinológicos de esa especie. Aquí tenemos la distribución de potencial del Juniperus communis actual y aquí tenemos la del Holoceno medio hace 6.000 años si utilizamos los puntos de presencia en los que los registros palinológicos tienen más de un 2% de polen de esa especie, o aquellos en los que los registros palinológicos tienen más de, o sea, al menos un 1%. Es que en lo de la palinología otro rollo. Tú llegas a una turbera, mides la cantidad de polen que hay y
utiliza eso como un indicador de la posibilidad de que la especie estuviera en las cercanías. Y cuando la proporción de polen disponible para una especie es del 2%, se considera más fiable que para el 1%. De ahí que estratifiquen en estos dos niveles. Y utilizando los valores del 2%, que son menos frecuentes y más restringidos en área, consigan un modelo más retraído que el del 1%. ¿Vale? Entonces tenemos ahí... aquí podemos ver que según esto el Juniperus communis ha avanzado a lo largo del tiempo hacia el suroeste de Europa. Arqueología y paleontología. Esto es un caso interesante si os acordáis de la historia de sexto de GB o de sexto. ¿Acordáis del Solutriense y esas historias de culturas que fabricaban cuencos bonitos, cuencos feos, armas afiladas y menos afiladas? Pues hay gente que ha utilizado los yacimientos de las culturas solutriense y gravetiense. La solutriense es de esta zona y la gravetiense es de esta otra. Para ver, para calcular un nicho ecocultural. Eso es discutible para nosotros, ¿vale? Pero a ellos les ha gustado la idea y lo han hecho. Entonces, el caso es que los modelos de distribución también los usan los arqueólogos para encontrar localidades potenciales de yacimientos. Aquí lo que tenemos es una representación visual del nicho ecológico. En negro las condiciones ecológicas disponibles, en cuadradito las disponibles para el solutriense y con la cruz lo del epigravetiense, ¿no? Y se ve que en toda esta zona de condiciones ambas coinciden al menos en el espacio ecológico, y estudiaron también la relación que eso tenía en el espacio geográfico para intentar explicar las diferencias entre ambas culturas que parece que son coetáneas. Efectos del cambio climático. Esto está ya muy trillado, ¿no? Se basa en proyectar, tengo unos puntos de presencia, calculo un modelo actual y lo proyecto sobre las condiciones potenciales futuras y obtengo distintos grados de avance, retroceso, contracción para diferentes especies. Y a partir de ahí, que es más interesante todavía, podemos calcular rutas potenciales de migración, ver cuál va a ser la tendencia de los centroides de esas poblaciones y hacia dónde se van a trasladar, y calcular las rutas de mínimo coste en función de la conectividad del territorio y de la fragmentación y de la idoneidad del hábitat para esas especies. O sea que da lugar no solo ver mapas que se mueven, sino poder tomar decisiones. Pues mira, un corredor para esta especie, el potencial es por aquí. ¿Podemos trabajar en ello para que realmente sea un corredor efectivo? Bueno, pues podemos empezar por ahí. Criptozoología. La idea, hay una base de datos pública sobre avistamientos del Sasquatch, avistamientos y otras evidencias, ¿vale? Huellas en yeso, cacas, bla, bla, bla. Entonces, este hombre nos quiere hacer ver una cosa. Usó esos datos para hacer un modelo de distribución del Sasquatch. Usó datos del oso negro para hacer un modelo de distribución del oso negro. Vio que ambos coincidían bastante bien, ¿verdad? Con lo que muchos de los avistamientos de Sasquatch podrían ser de oso negro, pero esa no es la cuestión clave. La cuestión clave es que cualquier tipo de datos nos puede dar una respuesta ecológica que parece coherente. Cualquier conjunto de datos agregados en el espacio puede dar una respuesta ecológica coherente. Y eso es un problema, porque me puede faltar criterio para identificar datos de mierda, con perdón. Y conseguir cosas. Sí, pues sale un buen modelo. ¿Vale? O sea que la clave, él usa esta gracieta del Sasquatch para avisarnos sobre un problema potencial más grande, ¿no? Que es el de pensar que nuestros datos están bien, que lo comentábamos el otro día en la comida, y con esos datos puedo hacer buenos trabajos, pero no, es que cualquier conjunto de datos agregados en el espacio tiene una respuesta más o menos evidente en el espacio ambiental que se traslada al espacio geográfico. Hay otro trabajo que no se ha publicado de un tal Duncan Golicher, en el que él hace modelos de distribución con variables generadas al azar que tienen dependencia espacial entre sí, y modelos generados con variables de verdad, y evalúa ambos y no obtiene diferencias significativas en los valores de evaluación entre ambos tipos de modelos.
Y eso viene a eso, ¿no? A que puntos agregados generan patrones que pueden tener significación estadística, pero ningún significado biológico. Y hay que tener cuidado con esa cuestión.